Hoy vamos a iniciar una serie de sermones a los que nos acompañan hoy por primera vez o que no han estado, digamos, durante toda la serie anterior. Nosotros estamos haciendo una serie en el libro de Génesis de manera consecutiva, es decir, desde Génesis 1 hasta Génesis 50, pero este mes de diciembre he hecho una pausa en la serie para hablar del tema de Adviento o Advenimiento, la semana de Adviento, Advenimiento. ¿Qué significa Adviento o Advenimiento? Bueno, la palabra es Advenimiento, pero luego se acortó por Adviento. Advenimiento es cuando tú esperas algo o esperas a alguien. Es decir, ahí viene el advenimiento. En este caso, el advenimiento del Mesías. El pueblo del Señor estaba deseando de que viniera su Mesías y todas las profecías indicaban que él iba a venir. Entonces, lo que vamos a tocar son una serie de sermones, 4 sermones en especial, basándonos en los 4 cantos que aparecen en el libro de Lucas. Por eso esta serie de sermones inicia con este que es Engrandezcamos al Señor, porque son cánticos al Señor. Vamos a tener el canto de María, que es Engrandezcamos al Señor, diría ella. Vamos a tener el canto de Zacarías, el canto de Simeón y el canto de los ángeles cuando el Señor finalmente nace. Entonces, estos 4 cantos que aparecen en los versículos iniciales, porque eran personas que estaban esperando, termina con Simeón diciendo: ya puedo morir tranquilo, porque el Espíritu de Dios ya trajo al que yo estaba esperando, y él se siente tranquilo, yo lo estaba esperando, y por eso tiene este sentido del advenimiento. Así que esta serie se llama Cantemos al Salvador, y ruego al Señor que por medio de cualquier cosa que tú pudieras decir, mi canto hoy suena más como algo triste, realmente puede el Señor usar hoy su palabra, y este va a ser mi ruego, para que sea nuestro Dios siempre nuestra canción. Cualquiera sea la circunstancia, nosotros podemos proclamarlo a Él y celebrar su grandeza aún en medio de nuestra adversidad. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a verlo a Él en medio de su palabra, pero también en medio de nuestras propias vidas. Dios no deja nunca de ser grande, aunque nosotros estemos viendo circunstancias que nos hagan sentirnos incómodos. Bendito Dios, delante de ti estamos, Señor. Y yo te ruego, Señor, conforme a tus misericordias, que en esta mañana nos concedas una vez más acercarnos a tu palabra con un deseo, Señor, de nosotros ser enseñables, de que podamos ser, Señor, aprendidos de lo que tu palabra nos enseña, pero Dios, que ese aprendizaje nuestro no solamente sea como un ejercicio, Señor, académico, sino que realmente sea un asunto que transforma nuestra vida, porque tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra, Señor, es luz, es esa lámpara que guía nuestro caminar. Así que nuestro ruego, Señor, es que tu palabra hoy nos hable de tal manera que nos inste, nos guíe, Señor, a nosotros andar conforme a ella. Que el llamado, Señor, a engrandecer tu nombre, podamos nosotros no solamente aceptarlo como algo que tenemos que hacer, sino como una verdad que nos transforma, Señor. Tú eres grande, no hay Dios tan grande como tú, Señor. Y nosotros podamos cantar y vivir una vida acorde, Señor, al Dios grande que nosotros adoramos. Bendito y alabado sea, Señor. Usa tu palabra para hablar a este tu pueblo. Amén. Amén. A lo largo de la historia, las canciones han sido una respuesta natural a los momentos significativos de las personas. En la Biblia, cuando los israelitas recién acababan de cruzar el Mar Rojo y estaban ya del otro lado, viéndose a salvo, que sus enemigos habían sido quedados del otro lado y una gran cantidad de ellos habían muerto cuando las aguas se unieron. Cuando esto sucedió, la respuesta de ellos fue un cántico. Y nos dice Éxodo 15 al 21, Éxodo 15 21 nos dice: cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ellos vieron el poder de Dios y no tuvieron otro asunto, otra manera de responder, sino a través de un cántico. No quiere decir que cada vez que nos pase algo tenemos que cantar necesariamente, pero si hay una expresión de alabanza a Dios, Dios ha mostrado su poder, nos ha liberado de estos nuestros enemigos. De manera similar, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en Europa, el 8 de mayo del 1945, se dice que las calles de Londres y París se llenaron de multitudes que cantaban himnos, como no himnos cristianos, eran himnos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el God Save the King de los británicos y la Marsellesa por el lado de los franceses, celebrando una vez más que podían encontrar liberación. De manera que los cánticos son expresiones de las personas ante eso. De hecho, el himno nuestro, de nuestro país, el himno nacional de Colombia, incluye la frase: cesó la horrible noche. Ya tenemos libertad. Una libertad que estábamos añorando. De manera que cuando las personas tienen una serie de circunstancias y luego la vencen o ven de cierta manera el cumplimiento de algo, hay una celebración, hay un cántico.
En el Evangelio de Lucas encontramos una serie de canciones o declaraciones que responden a un hecho sorprendente. Todos estos cánticos que vamos a ver en esta serie que les menciono son respuestas cuando ellos ven al Salvador que estaban esperando. Y esta es su manera de responder. Pero ellos no pudieron verla, muchos de ellos no verían la obra completa del Señor. Sin embargo, es motivo suficiente para cantar, para expresar alabanzas al Señor. Pero tú y yo sí la vimos. Así que nuestra respuesta debe ser aún mayor en canción o en expresión de alabanza a nuestro Dios. De manera particular, hoy nos centraremos en el cántico que hace María, que está en Lucas 1, versículos 46 al 55 o al 56. En ella responde al anuncio del Salvador con un cántico que es extremadamente asombroso. La pregunta es, ¿por qué esa canción es asombrosa? ¿Qué es lo que hace que esa canción sea asombrosa? Bueno, es necesario que podamos tener en cuenta, hermano, lo que estaba sucediendo en esos momentos en ese momento en el pueblo, que Lucas precisamente nos lo hace ver. Así que les pido a todos que abran sus Biblias en Lucas capítulo 1 para que podamos tener algo de contexto acerca de lo que estamos viendo en el texto como tal. Lucas 1, del 1 al 4, nos presenta la razón del por qué es escrito este libro, este evangelio. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así que lo que está diciendo Lucas es que esto que le está haciendo es una crónica, una cronología acerca de todo lo que aconteció en torno a Jesús. Este es el evangelio según Lucas y se lo está compartiendo a un hermano, al excelentísimo Teófilo, ¿sí? Para que pueda conocer esto. Ahí podríamos entrar en detalle si Teófilo era una persona solamente o él está hablando de hermanos que tienen un amor acerca del Señor, porque eso es lo que significa este nombre Teófilo. Pero lo que sí vemos es que nos dice que este es el propósito de él. Así que hay un tiempo donde se está esperando a este Mesías. Y eso es como lo que él va a contar al principio. Se está esperando a este Mesías. Y de repente un ángel viene a visitar a un hombre llamado Zacarías. Y se le va a anunciar que él va a tener un hijo llamado Juan, que luego vamos a conocer como Juan el Bautista. Y nos presenta primero la historia de Juan el Bautista, de cómo este va a ser el que prepara el camino para que venga el Salvador. Un ángel le da la noticia. Zacarías no cree porque ya está viejo también. Su esposa y él han intentado tener hijos y no han podido, ya están viejos, y por no creer, lo vuelven mudo. Tenga ahí su regalo, queda mudo, no puede hablar, no puede proclamar alabanza. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar tan pronto su hijo nace? Habla y lo primero que hace es un cántico de exaltación al Señor. Vuelvo una vez más a lo que digo, es una respuesta el cantar, es una respuesta a la alabanza al Señor cuando vemos lo que Él está haciendo, cuando vemos evidencia de su grandeza. Su mujer Elizabeth queda embarazada. Allí se va a decir que ella va a expresar: el Señor quitó mi afrenta. Sí, quitó la afrenta de ella personal, pero luego va a haber un anuncio que es a María, y un ángel va a venir a María, y lo encontramos nosotros en los versículos 26 al 38, que es donde le va a anunciar el ángel a María de cómo ella va a tener un hijo, y le habla acerca de esto. Yo quiero leerlo, vamos a leer los versículos 26 al 38. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntó qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril,
porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así que esta mujer, después de haberle explicado qué es lo que va a suceder, dice: aquí está la sierva del Señor, que haga él como él quiera, conforme a su voluntad. Acto seguido se va a visitar a su prima Elizabeth, allí ve que es verdad el embarazo, y la prima responde: ¿cómo es posible que venga a visitarme la madre de mi Señor? Porque el niño que está en mi vientre saltó, se movió tan pronto vio que tú llegaste y me hablaste. En ese momento, después de este asunto, María va a responder con una impresionante canción, que es lo que vamos a detenernos hoy a estudiar, o el sermón se va a basar en ese cántico de María, un cántico que va a reflejar el asombro y la gratitud por tan enorme noticia, un canto que va a engrandecer al Señor por su poder y fidelidad. Cantar, hermanos, es una forma de exaltar a Dios por su obra maravillosa, y es lo que va a hacer esta mujer. Y una vez más yo te pregunto, si hoy tendrías que cantar al Señor por lo que ves en tu vida, ¿cuál sería esa canción? ¿Cuál sería esa canción? ¿Qué melodía resuena en tu corazón? ¿Qué alabanza entona tu alma? ¿Qué nosotros expresaríamos el día de hoy? Yo espero que el canto de alabanza de María al Señor nos motive a alabarle al Señor como Él es digno de ser alabado. Esto es lo que dice María, versículos 46 y 47. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta es su expresión de alabanza. Mi alma engrandece al Señor, todo lo que yo soy. Este asunto de hacer grande a Dios nos quedaría como un poco extraño, porque ¿cómo hacer grande a alguien que ya es grande? Alguien que hemos leído que su grandeza es inescrutable. ¿Cómo poder hacerlo grande a Él? ¿Cómo haces grande a aquel que no tiene nada con qué equipararse, que nos excede en tamaño en todo sentido? Lo que esto implica, hermanos, es exaltar su nombre. Es con toda nuestra vida, con todo lo que somos, con todo nuestro dicho, nosotros proclamar su grandeza. Nosotros poder vivir considerando eso también. Su grandeza sin igual debe maravillarnos. Y esto debería ser la primera cosa que pudiéramos pensar en el sermón de hoy. ¿Qué nos maravilla de Dios? ¿Qué nos asombra de Dios? ¿Dios es asombroso para nosotros? Y si lo es, ¿cómo los demás ven ese asombro tuyo por Dios? Cuando tenemos un hijo, ¿qué decimos cuando lo vemos allí? Mira, tú vieras ese muchacho con la que me salió ayer, porque te asombra tu hijo y tú se lo cuentas a otro. Pero otros ven el asombro tuyo por Dios. ¿O parece que nuestro Dios es así de pequeñito? Porque nadie puede asombrarse por lo que Dios a ti te está asombrando. Entonces el engrandecer el nombre tiene que ver con eso. ¿De qué tamaño están viendo los que están a mi alrededor a Dios por medio de mi propia vida, de mis propias palabras, de mis propios testimonios? Esto es lo que hace María. Ve al Dios que es grande y hace esta expresión de señalar a aquel que no tiene a nadie más grande que Él. Y lo siguiente que ella dice es: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora no solamente nos habla de engrandecer, sino también de alegrarnos, emocionarnos, gozarnos. Es una emoción, hermanos, también. No podemos quitar este asunto de que cuando vemos la grandeza del Señor no produzca en nosotros un tremendo regocijo, una tremenda alegría. Regocijarnos por el Dios que salva. Ese es un motivo de gozo. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El hecho de que Dios nos haya salvado, hermanos, debe llevarnos a nosotros a exaltarlo y a regocijarnos en Él. Nosotros tenemos también razones para cantar al Señor, porque Él es Dios, Él es el Dios que nosotros adoramos. Y de allí es donde viene la invitación en mi sermón del día de hoy. Engrandezcamos al Señor. Engrandezcamos al Señor. No hay más grande que Él. Nadie es como el Señor, como lo cantamos ahorita. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, y todo lo que sigue diciéndonos la canción. Pero que no solamente sea el tiempito aquí, que entonamos esa canción con esa melodía, sino nuestra propia vida pueda seguir exaltando lo grandioso que es nuestro Dios. Si la gente ha cantado en toda época, producto de algún acontecimiento que los asombró, ¿cómo no cantar nosotros ante la realidad que hoy disfrutamos de que el Salvador, el Mesías, el deseado de las naciones, ya ha llegado para traer salvación a su pueblo? ¿Cómo no cantar nosotros eso? Si María cantó cuando todavía no había nacido,
Si Simeón cantó cuando nada más lo vio bebé y no vio su obra completa, ¿cómo nosotros no cantar acerca de aquel que ya completó la obra que nosotros no podíamos completar? Nosotros tenemos mayores razones para exaltar el nombre de nuestro Dios. Si ese no es nuestro canto, hermano, la pregunta sería esta: ¿por cuál canto lo estás reemplazando? Si Él no está haciendo tu proclamación, ¿qué otra cosa estamos proclamando? Porque nosotros nunca nos quedamos vacíos. Si no es Dios, algo está ocupando el lugar de Dios. Si no es en nuestras palabras, nuestro Señor, la alabanza, está haciendo otra cosa. En el mundo, muchas personas están cantando en sus corazones que no existe Dios, o de diversas maneras se están mostrando que Dios no existe. Algunos porque no se quieren someter a Él, algunos porque quieren vivir vidas licenciosas o por cualquier razón. Pero yo te invito, mi hermano, a que considerando este canto de María, nosotros también seamos motivados a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y este entonces es mi propósito como sermón. Engrandezcamos al Señor porque Él es todopoderoso y supremamente misericordioso. Así como Él es grande, hermanos, así de grande es su misericordia. Y si no fuera de grande su misericordia, como Él es grande, nosotros no podríamos ser salvos. Tuvo que ser una misericordia suprema. Engrandezcamos al Señor porque Él es todopoderoso y supremamente misericordioso. Esta gran verdad la declara María en su canción. Así que veamos en primer lugar en el llamado de María a que nosotros engrandezcamos al Señor porque miró a su humilde sierva. Engrandezcamos al Señor porque miró a su humilde sierva, versículos del 48 al 50. Lastimosamente María ha sido llevada entre un extremo u otro. Por un lado, María se ha considerado la madre de Dios a tal punto que se le ha dado la categoría de una semidiosa o casi una diosa, a la cual se le pueden pedir cosas o en la cual se pueden esperar que interceda por nosotros de alguna manera particular. Ese es un extremo al que se ha llevado María. Por el otro lado, María se ha llevado a quitarle todo valor alguno a lo que representa en la historia de la salvación, poniéndola a un punto de ser denigrada, como esa María. O sea, a veces María ni siquiera se le da el trato como se le da a David o a Moisés o a Abraham, sino por allá, cuando tiene ella y lo dice, lo va a decir, lo vamos a ver ahorita, voy a ser llamada bienaventurada. Y si lo dice la Escritura, yo debería ponerme a pensar, ¿por qué va a ser considerada bienaventurada? Vamos a ir ahorita hacia eso. Así que no podemos inclinarnos hacia un extremo porque solamente Dios es el único grande y digno de ser alabado. María no puede ocupar ese lugar, como dice un grupo religioso. No podemos ponerla a esa categoría, pero tampoco podemos considerarla como alguien que tiene que ser denigrado, porque en cierta manera lo que Dios hizo a través de ella es algo digno de ser exaltado a nuestro Dios y de ser considerado. Qué dicha ha tenido esa mujer entre todas las mujeres. Bienaventurada me llamarán, menciona ella. ¿Quién estaría realmente en contra de llamarla bienaventurada? ¿Cómo no poder considerarse esta mujer que ha sido una bienaventurada, que ha sido una dichosa? ¿Cómo no poder decir qué dicha? Todas las mujeres aquí que han tenido hijos, todas las embarazadas, bueno, Dios no le dio esa dicha de que su hijo fuese el Salvador, no obró de una manera soberana y milagrosa de encarnarse el Señor por medio de esta mujer, no lo hizo. Pero nosotros podemos ver que en esta mujer el Señor sí quiso hacerlo y ella no era digna, porque el Señor dice que para hacerlo, para usarla ella dice, llena eres de gracia, o el Señor te ha dado la gracia para este fin. Así que ella simplemente lo que recibe del Señor es una gracia, no sé si podríamos utilizar el término especial, pero Dios le dio una gracia para eso. Y al ser la única mujer que Dios usaría para eso, pues le dio una gracia muy particular para este asunto. Y María fue llena de esta gracia para llevar a cabo esta labor. Y ella por eso dice, aquí está la sierva, haga el Señor como Él quiera. Veamos las razones que la misma María reconoce para engrandecer el nombre del Señor. Versículo 48 nos dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Dios miró a esta mujer en su condición. Humilde no es en el sentido de que, sí, es verdad, Dios la miró con humildad y vio que no había mujer más humilde entre la tierra y lo utilizó a ella. Ese es el argumento que muchas veces se ha dicho. Pero cuando ella expresa esta humildad en su corazón, lo que está refiriéndose es en el estado en el que se encuentra ella. ¿Por qué el Dios grande se va a fijar simplemente en una sierva, en una humilde mujer? En ese sentido nos dice el texto. En comparativa con el Dios poderoso, ¿quiénes somos los seres humanos? ¿Cómo Dios se pudo haber fijado en la condición de su humilde sierva? Él consideró, mis hermanos, mirarla.
y le da este loable propósito. De allí que su respuesta tenga esa lógica. Dios me miró a mí. Tuvo la misericordia en fijarse en mí. Entonces ella expresa, pues desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella está diciendo quién tiene que ser alabado. Dios. Si los católicos se frenaran en este texto, se darían cuenta que lo que nos está llevando incluso la misma María no es a poner gloria sobre su nombre, sino sobre el Señor a quien está exaltando. Y ella lo que está diciendo es, la gente lo que me va a decir a mí es bienaventurada, pero yo les vuelvo y les pregunto, ¿cómo no llamarla bienaventurada si de todas las mujeres que nos habla el Antiguo Testamento, esta fue la mujer dichosa que Dios quiso elegir para que fuera la mujer que trajera la simiente? Recordemos que desde Génesis 3:15 se nos ha dicho, de la simiente de una mujer vendrá aquel que herirá a la serpiente en la cabeza. Y empecé el conteo, y empieza usted a contar las mujeres. Nos da el nombre de los hombres, pero esos hombres para tener estos hijos necesitaron una mujer, porque no nos dan todo el tiempo los nombres de las mujeres. Pero algunas veces sí tenemos el nombre de algunas mujeres. Y por ahí pasó Rahab la prostituta, por ahí pasó Tamar que se vistió de prostituta, por ahí pasó Ruth que era una moabita, viuda, por ahí también vamos a encontrar que pasó Betsabé, que era la mujer de otro. Y así vamos a ver que de todas esas mujeres fueron pasando generaciones tras generaciones hasta que el Señor en su tiempo determinado, por medio de esta mujer que le había determinado, viniera el Salvador. ¿Cómo nosotros no decir bienaventurado? Gloria sea nuestro Dios que nos envía el Salvador. Qué dicha esa mujer que Dios por medio de ella lo trajo. Eso es lo que nos está indicando el texto, que podamos hacerlo, pero nunca es una latría, como dicen, o una veneración a esta mujer por lo que hizo. No, es simplemente considerarlo. Qué dicha. O a veces no decimos qué dicha hubiese sido uno tener ese apodo que tuvo David, el hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios mismo diga eso. Vemos eso como algo dichoso. Como que Dios diga de Abraham que es su amigo. Vemos eso como algo increíble. Bueno, ¿cómo no poder decir de esta mujer a quien Dios le ha concedido, de todas las mujeres que habían sucedido antes de ella, pueda Dios darle esta condición? Versículo 49, porque grandes cosas ha hecho el Todopoderoso y santo es su nombre. Una vez más, a quien ella señala como el poderoso es al Señor. Grandes cosas, dice María, las que el Señor ha hecho. Evidentemente va a señalar acerca del pasado, pero también evidentemente la obra más grande que va a hacer el Señor es ahora por medio del Salvador que van a hacer. Lo que canta María nos mostrará que es también nuestro motivo de canto. Versículo 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Porque, hermanos, Dios muestra su misericordia a sus justos, a quienes le temen, y lo hace de generación tras generación. Nunca el Señor ha dejado de mostrar su misericordia, sino que la ha tenido continuamente. María en ningún momento pide ser venerada, ni mucho menos elogiada. Simplemente considera lo que es entendible que debe suceder. Debemos considerarla alguien que tuvo el grandioso privilegio de tener en su seno al Salvador del mundo. Es increíble. A aquel que la creó, ella lo iba a amamantar. Es algo que rompe la cabeza, ¿no? Así que no nos pongamos a tanto detalle en eso. Pero ella no se detiene en eso como diciendo, ¡ja! Le gané a todas las mujeres de la tierra. Yo voy a tener aquí a aquel que es el primogénito de la creación. En su humanidad la voy a tener aquí. Lo que dice es, bienaventurada me van a llamar, porque el Salvador que esperamos ha venido. Y el Señor tuvo un bien en fijarse en mí porque Él quiso. Por eso el Señor le quiso dar de su gracia. No porque ella era digna por encima de las demás. Dios dio de su gracia. Lo que señala es un asombro por el enorme privilegio que Dios le ha concedido para que ella sea, en este caso, la madre del Señor, como le dirá Elizabeth. Dios mostró su misericordia para con ella. Y aún para que los que siguen en las siguientes generaciones después de ella, la misericordia de Dios la había mostrado antes, pero aún mayor a los que siguen, porque ahora el Salvador ha nacido y Dios mostrará su misericordia por medio de este que vino a quitar el pecado del mundo. Las generaciones anteriores esperaban a esta simiente que María tendría en su vientre. Eso es a lo que llamamos este advenimiento. Estaba la esperanza del Mesías que viniera y finalmente el Mesías llegó. De todas las mujeres ha sido ella la que tuvo esa gran dicha. Necesitábamos, hermanos, que el Dios Todopoderoso mostrara su misericordia enviándonos al Salvador. Y el Señor lo hizo por medio de esta humilde mujer y de esta manera que nosotros pudiéramos llamar sobrenatural. Sobrenatural porque en nuestra naturaleza se requiere de un hombre para poder completar el asunto genético y poder dar a luz a un hijo. Pero en este caso Dios hizo lo que era imposible porque, como leíamos ahorita,
¿Qué hay imposible para el Señor? Y el Señor hizo lo que para nosotros era imposible. Ante esta realidad, hermanos, María canta. Con esta tremenda dicha que tiene, ella canta. Una vez más les pregunto, ¿cuál es nuestro cántico hoy? ¿Cuál es tu canto hoy? Cuando en los años 40 la comunidad negra en los Estados Unidos estaba viviendo este asunto de persecución desde mucho tiempo anterior y que habían tenido las canciones, la música gospel y otro tipo de música, de instrumentos, hubo en ese momento en los años 40 que se volvió popular entre los 50 y 60 ese tipo de música llamada soul, que significa alma, que era una expresión de ellos como del alma, era de las comunidades negras donde nace esta música, porque era su manera de ellos expresar y de tenerla como protesta ante lo que ellos estaban sintiendo, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo segregados. Era el momento de mayor persecución o por lo menos segregación racial en los Estados Unidos. Y esta era su manera de respuesta a través de un cántico, mostrar el estado de su alma. Por eso se llamaba la canción soul, o el tipo de música se conocía de esa manera. ¿Qué canta hoy tu soul? ¿Qué canta hoy tu alma? ¿Cuál es lo que nuestra alma hoy está expresando ante el Señor? El salmista dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así anhela, Señor, mi ser. Así anhela, Señor, tiene sed el alma mía de ti. Tengo sed de Dios. Voy a saciar esa sed. Y cuando Él sacia esa sed, Él expresa una alabanza y Él dice, alma mía. Hemos de esperar en el Señor para cantar otra vez por la salvación que Él nos ha dado. ¿Cómo nosotros no expresar, mis hermanos, con nuestra alma, una canción que exalta a nuestro Dios con nuestras propias vidas? María engrandeció al Señor porque Él la miró pese a su condición. Pero luego María señala otra razón. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Engrandezcamos al Señor porque ha hecho proezas con su brazo. Engrandezcamos al Señor porque ha hecho proezas con su brazo. Versículos 51 al 53. María llegó a una conclusión muy simple. Esto que se me ha anunciado es digno de ser alabado. Hizo unas simples preguntas al ángel, el ángel le respondió y después de responder ella dijo, aquí está su sierva, haga al Señor como Él quiera. Así de simple fue. Yo quisiera en muchas cosas ser así de sencillo, de simple, de ser inmediato. El Señor dice esto, Él es el Señor, Él manda. En algunas cosas lo tengo muy claro, en otras cosas se despierta, no sé si en ustedes, voy a hablar por mí, se despierta el terco, el necio que hay en mí. En lugar de ese sabio que nos habla la Escritura en Proverbios, entonces a veces me puedo volver necio en algunos asuntos diciendo, de pronto sé lo que pide el Señor, pero, y quiero añadirle un pero. No, quisiera ser como María en este caso, en este cántico, en esta respuesta al ángel, de decir, aquí está, Señor, tu siervo, haz como tú quieras. Pero no todo el tiempo respondemos de esa manera. Quiere ayudarnos el Señor para que sea así. María no se hace preguntas de índole teológico superfluo. ¿Cómo es posible, ángel? Explícame. ¿Cómo se va a completar los cromosomas? Si solamente soy mujer, ¿cómo se van a completar? No se tienen eso. Nada más preguntó, no conozco hombre. Mira, el Señor va a obrar por medio del Espíritu Santo. Ah, bueno, ya está, Él es el Señor. Si Él tiene el poder, si Él creó la creación con su poder, llamó de la inexistencia a la existencia, hizo todo lo creado, ¿cómo yo entonces dudar de que Él tenga el poder para hacer algo como esto? Si al final creó a todos estos seres humanos, ¿puede haber un límite para que Dios no haga que se encarne Cristo por medio de esta mujer? ¿Qué puede haber poder? Ella no se pone en detalles, bueno, lo digo, a cuestiones teológicas superfluas, no llevan a ningún lado, no tiene un sentido. Él es el Señor, dice ella, Él es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera. María, hermanos, se detuvo en eso, no se detuvo en eso, simplemente confió y sabía que el Señor tenía el poder. Más bien lo que hace María es exaltar el gran poder de Dios para hacer lo que Él quiera y como Él quiera hacerlo, porque Él es soberano y es precisamente lo que ella señala allí. Él ha hecho ya proezas con su brazo anteriormente. Versículo 51. Ha hecho proezas con su brazo, como nos dirá en los salmistas o nos dirán en otros textos. Su diestra es victoriosa. Dios tiene el poder para hacer todo cuanto Él quiera. Esto nos señala la capacidad de Dios, que nada puede detenerlo. Dios puede hacer posible lo que a nosotros humanamente nos parece imposible. Entonces, ¿cómo dudar si Él tiene el poder? Si Él tiene el poder para hacer todo, María lo cree y simplemente razona conforme a lo que ella sabe que Dios tiene el poder para hacerlo. Además, este poderoso Dios la miró a ella de cerca, hermanos. Ella dice, Dios tuvo en su misericordia el fijarse en mí, pero no así con los soberbios.
La Escritura nos dice que Dios mira de cerca al humilde, pero mira de lejos al altivo o al soberbio. Y es lo que luego sigue diciéndonos el texto. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y esto es algo increíble, porque esta frase nos está diciendo, estos tipos soberbios se creen tan sabios en su propia opinión que simplemente lo que Dios hace es que se queden en sus pensamientos dando como vueltas y no salen de allí y no pueden razonar más allá de ver al Dios grande y poderoso. Dios los deja que se den vuelta ahí, en su propio pensamiento, conforme a los deseos de su corazón. Dios los pone en ese asunto. Los ha dejado nadar en su propio mar de soberbia. El poderoso actúa así con estos que son soberbios y que ven y dicen, ¿cómo es posible que Dios tenga ese poder? No puede existir. Dice que María le hizo una patuleca a José. Vino y metió otro muchacho allí. Yo lo he escuchado, hermano, no me lo estoy inventando. Yo he escuchado ese argumento de personas. No cuento que el Espíritu Santo. Además que el otro día salió, no sé si fue aquí en nuestro país o en un lugar, escuché que una mujer vino y dijo eso. Una muchachita dijo, no, fue el Espíritu Santo. Y uno dice, mira, ya eso no pasa dos veces. Eso fue en ese momento porque era el Salvador que venía. Así que díganos cuál es el papá más bien. Pero en este caso era así. Pero las personas prefieren decir, no, yo no puedo, mientras la ciencia no puede explicarlo, yo no puedo decir, argumentar esto o cualquier otro argumento. Y simplemente María dice, eso es soberbia. Eso es soberbia. Aunque se vea a la persona como el científico, el que tiene un pensamiento increíble y que razona de una manera sorprendente, aquí nos está diciendo el texto, resumiéndolo, a que son personas soberbias, porque no son capaces de reconocer su pequeñez y ver a Dios su grandeza, ver en Dios su grandeza. Pero Dios actúa, hermanos, así como actúa con estos soberbios de esa manera, Dios actúa de manera contraria con los humildes. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Dios quita a los poderosos de sus lugares y a los suyos le proveyó un rey para estar junto a él. El texto aquí no nos está diciendo que Dios va a quitar al poderoso y entonces te va a poner a ti en el lugar de ese poderoso. Lo que nos está diciendo el texto es que estos hombres que pensaban tener el poder y tener un trono, una grandeza, no hay Dios tan grande como Él. Él es el grande y a esto los ha exaltado. La Escritura nos dice que el lugar donde nosotros estamos realmente exaltados es cuando estamos sentados a su diestra en lugares celestiales. De manera que la exaltación de nosotros como sus hijos no es que ahora tú seas Sir Ángel Miranda o Sir Angel, para que suene más británico. No, nuestra grandeza está que hemos sido elevados, sentados a los lugares celestiales con Él. De manera que la grandeza nuestra en sí mismo es, hermanos, que Dios venga a ser nuestro Rey. Esa es la grandeza nuestra. Él vino a ocupar el trono y lo ocupó y lo sentó y ahora yo estoy siendo simplemente un siervo suyo. En resumen a esto, concluye María la parte del canto de la siguiente manera. Como resumen de lo que hemos visto de los soberbios y los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Hermano, si lo pusiéramos a verlo esto como literalmente, un rico diría, no me dieron nada allá donde está mandando el subsidio. Eso me tiene a mí sin cuidado. Si yo soy rico, yo puedo resolver por mí mismo. ¿Qué será lo que los ricos se irían ellos con las manos vacías? ¿Qué sería lo que un poderoso que tiene el poder para tener grandes cosas se llevaría y se quedaría con las manos vacías? Que un pobre o un humilde, como en el caso que estamos viendo acá, sí recibió. El rico, por más que tuvo la riqueza, se fue sin Dios. De hecho, Lucas, esa es una de las cosas que vamos a estar viendo en este evangelio. De hecho, él va a mostrar la parábola del joven rico en Lucas 18, donde teniéndolo todo, se terminó devolviendo con las manos vacías. No así nos muestra aquel que fue humilde como Zaqueo, que también era muy rico, pero que al humillarse ante el Señor, sí se fue con las manos llenas y comió con el Señor. Lo que nos está presentando aquí es que este banquete es esto que se van a saciar de Dios, porque van a reconocer su incapacidad. Yo no tengo el poder en mí, Él es el poderoso, a Él es quien yo tengo que rendirme. El poderoso Dios podría hacer como Él quisiera, hermanos, y lo que hizo Dios fue mostrar su poder de manera tal que dejó a quienes se consideraban poderosos, los dejó como uno que realmente no tenían poder. Pero no así para los humildes. Estos reconocen su condición de necesitados del poderoso. Este que estaba por venir sería digno de ser alabado y esa hambre de ella sería saciada. Pero los poderosos de este mundo no ven tal hambre. Primero los Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Los poderosos ven el poder en las cosas que tienen. Los humildes, a los que ven la cruz como algo preciosa, esto es lo que se salvan. El poder de Dios lo ven en la cruz, lo ven en la obra del Señor. Para llegar a la cruz, hermano, teníamos que ver la encarnación primero, que el Señor descendiera, viviera la vida perfecta que vivió para que pudiera ser suficiente su sacrificio por nosotros en la cruz. Quienes ven el poder de Dios son estos que humildemente reconocen su necesidad de Dios. Quien se ve poderoso en sus propias capacidades no verá a Dios como digno de ser exaltado. Solamente aquellos que reconocen su incapacidad y su necesidad de Él son quienes pueden gozar de la salvación que Él ofrece. Y una vez más entonces reitero mi pregunta. ¿Cuál es nuestro cántico hoy? ¿Es soberbia? ¿Tu canto tiene un tinte de soberbia? Por ejemplo, no me gusta lo que el Todopoderoso ha determinado hoy para mí. No me gusta lo que el Todopoderoso determina. Hoy estoy viviendo esto, no me gusta. ¿Es soberbia lo que está en nuestro cántico? ¿Tiene por lo menos una estrofa de soberbia tu canción? ¿O es humildad? ¿Reconoces su poder y te sometes a su tierno señorío? Como diría María, aquí está su sierva, haga Él como Él quiere. Yo te invito, hermano, a que cantes, que engrandezcas su nombre, porque nuestro Dios es todopoderoso y soberano, es grande en misericordia y poder para salvar. Y por eso te invito entonces a que consideremos nuestro tercer y último encabezado. Engrandezcamos al Señor porque Él ha mostrado su misericordia, como lo cantábamos ahorita. Lo veremos de los versículos 54 al 55. Podemos engrandecer el nombre del Señor porque Él ha mostrado su misericordia. Hay una obra de la literatura antigua española llamada El Cantar del Miocid. Es un canto ahí de tipo de gesta, se llama, de mostrar las acciones que está haciendo esta persona y esta manera de un canto. Este cántico relata las hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Este hombre, ahí se narra sus hazañas y demás. En una de las tantas adaptaciones al cine que se hizo de esta obra clásica, se presenta un momento en el que el Cid, estoy hablando de la película, no del libro, un momento en el que el Cid hizo un acto de piedad. El Cid había capturado a 5 moros, pero se negó a matarlos por razones particulares. Él se niega a matarlos. Uno de los moros que él capturó dijo: cualquiera puede matar, pero solo un verdadero rey puede mostrar misericordia a sus enemigos. Por ese acto de piedad del Cid, estos que eran sus enemigos terminan ofreciéndose a él como sus aliados y poniéndose a la merced de él para decirle: rey, lo que usted mande, nosotros queremos hacerlo porque usted nos perdonó la vida, nos mostró misericordia. Bueno, en una manera similar, quiero ilustrar con esto, ¿no? Pero de manera aún mayor, el todopoderoso Dios tiene el poder de rechazarnos, de entregarnos a nuestra propia soberbia. Y sin embargo, lo que hizo Dios fue mostrarnos su misericordia a nosotros que somos su pueblo. ¿Cómo deberíamos responder entonces nosotros a esa muestra de misericordia del Rey del universo? Versículo 54 nos dice: ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Dios ha obrado ya con Israel, su pueblo. María señala lo que ha mostrado el Señor Israel a través de la historia de ese pueblo. El pueblo, toda su historia se está como fluyendo a este punto particular de que llegue el Mesías. Y ella ya lo está viendo porque ahora ya va a ser. Su hijo va a ser llamado Hijo del Altísimo. Y esta mujer lo que dice es: Dios ya nos ha mostrado su misericordia anteriormente. Si nos pusiéramos a ver la historia del Antiguo Testamento, toda la historia bíblica, nos empezaríamos a dar cuenta de toda la evidencia que tiene ese texto, que tiene todos esos versículos acerca del Dios misericordioso actuando a favor de su pueblo. Dios los ha ayudado en el pasado, pero también Dios lo hará en el presente. Y lo que Dios hizo en el pasado es para que su misericordia no sea olvidada. Dios siempre ha sido misericordioso y nunca ha dejado de serlo. Y es lo que ella está aquí prácticamente diciendo. Esto es algo conforme a lo que Dios había prometido. Dios había prometido sostenernos hasta el final. Y había prometido por medio de nuestro padre Abraham traer una simiente para que finalmente en esa simiente fueran bendecidas todas las naciones de la tierra. Y María termina diciendo, versículo 55, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Una misericordia que Dios había mostrado a los descendientes de Abraham hasta los días de María, pero también una misericordia que Dios muestra
a los que seguirán como descendientes de Abraham. La Escritura nos dice que estos descendientes de Abraham son estos que por medio de la fe han creído en lo que Cristo Jesús ha hecho. Jesús es la simiente que se esperaba de Abraham, y él vino a ser quien cumpliera todas las promesas que el Señor había hecho por medio de Abraham o por medio de lo demás que iba a hacer en el Antiguo Testamento, que se van a cumplir en Cristo Jesús, en quien todas las promesas son sí y amén. Finalmente ha llegado aquel que nos mostraría su gran misericordia perfectamente, completamente. Es nuestro Señor Jesús. Esta misericordia ha sido vista en las páginas de la Biblia en todo el Antiguo Testamento. Dios estuvo cuidando a su pueblo. Cuando estuvo en el desierto, el Señor les proveía todo lo que ellos necesitaban. Cuando ellos estaban a punto de ser quizás borrados por cualquier nación enemiga, Dios actuaba para proteger a su pueblo. Dios nos ha mostrado en cada página de la Biblia que es un Dios lleno de amor y rico en misericordia, lento para la ira, grande en esa misericordia para con su pueblo. Los descendientes de Abraham en los tiempos de María y también en los tiempos de Lucas podrían esperar que por medio de aquel que nacería de esta mujer, el Dios Todopoderoso mostraría su misericordia. Esto es algo digno de ser cantado. Dios nos ha mostrado la misericordia en el pasado, y este niño que viene también nos va a mostrar la misericordia del Señor. Y cuando Lucas está narrando esto, él ya no es un niño. Ya Jesucristo había muerto. Y él está simplemente narrando los hechos. Y en esta narración de los hechos, él empieza a decir y a proclamar: miren, estos fueron los hechos, cómo fueron realizados, cómo fueron sucediendo, para que nosotros veamos la misericordia de Dios, cómo se fue evidenciando. Y la única manera de poder recibirlo es por medio de aquellos que humildemente reconocen su condición y se acercan a Él en ese estado de humildad, en ese estado de reconocimiento, su condición. Esto es digno de ser cantado. Y una vez más pregunto, ¿cuál sería entonces nuestro canto hoy? ¿Cómo sería nuestro canto? ¿Cómo no engrandecer el nombre de aquel que nos ha mostrado su poder y misericordia al salvarnos? Él es el único digno de ser engrandecido. Elizabeth engrandeció su nombre. María también lo hizo. Más adelante el apóstol Pablo lo haría por medio de otro cántico. Filipenses 2 del 5 al 11 nos muestra ese cántico. Lo hizo Elizabeth, lo hizo María, lo harían los ángeles, lo hizo Simeón, lo hizo Zacarías. Pero Pablo, décadas después de que nuestro Señor había dado su vida en el madero, nos presenta el siguiente cántico. Filipenses 2, del 1 al 11, del 5 al 11, vamos a leerlo. Nos dice la palabra del Señor: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y la actitud que está hablando es una actitud de humildad. Pero voy a detenerme principalmente en lo que Cristo hizo. Notemos lo que Él hace, el cual, aunque existía en forma de Dios, vamos a ir ubicándonos. ¿Dónde nos presenta que Cristo ya existía? Eternamente y para siempre la existencia de Cristo. Pero ¿dónde nos presenta que existía? ¿Como quién? Como un Dios, como Dios, no como un Dios, perdón, como Dios. Él es Dios. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Así que Él, ¿qué hace? Se despojó a sí mismo. Cuando nos dice a sí mismo, yo sé que una canción hizo popular la expresión de sí mismo, pero no es de, es a. Es decir, Él lo hizo por su propia voluntad. A sí mismo se despoja de su gloria, de su deidad, para descender, para cuando se encarna, y en este caso como lo estamos viendo por medio de María, cuando Él toma, sino que se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él vino a servir y se entrega humildemente para vivir esta vida recta. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo una vez más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nos vemos, estaba en el cielo, se despojó a sí mismo de su condición como Dios, desciende en humildad, se encarnó, vivió la vida perfecta y recta que se esperaba. Después de 3 décadas, entrega su vida en la cruz del Calvario, se humilló hasta ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Entonces ahora nos muestra que Él ahora es exaltado hasta lo más alto y le confirió el nombre que es sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Nos presenta el texto la humildad de Cristo, su encarnación, vida, muerte, resurrección, y luegamente que Él regresa a su estado de gloria, como lo veíamos en el Evangelio de Juan cuando dice que le devuelva, que Él volverá a tener la gloria que compartió con el Padre, y la va a volver a tener cuando ya la tiene, porque está sentado a la diestra del Padre. Este es un gran cántico de exaltación a Jesús. Y nos presenta que después de haber realizado toda esta obra, termina Él convirtiéndose en el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, por más que María es la humilde bienaventurada, no es el nombre de María el que debe ser exaltado. Tampoco es Abraham, por más de que en él sería la simiente de Abraham, que serían benditas las naciones de la tierra, porque es la simiente, Cristo, quien debería ser exaltado. Tampoco Elizabeth, ni Zacarías, ni el hijo de estos, Juan el Bautista, que sería el profeta más grandioso de la tierra. No. Tampoco ninguno de los poderosos de la tierra, como señaló María, que en su soberbia se envuelven en sí mismos en sus propios pensamientos. Tampoco cualquier otra persona que se considere poderoso en nuestros tiempos. El nombre sobre todo nombre es el de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien nacería de María la Virgen. Él tomó nuestro lugar y celebramos hoy que un día Él descendió para rescatarnos. En ese tiempo histórico, María estaba esperando, como José o como cualquier otro de su época, a que el Salvador vendría. ¿Cuándo vendrá nuestro Salvador? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y entonces imagine esa gran noticia que de pronto le diga: sí, ya viene, qué bueno, por medio de ti. ¿Cómo nos quedaríamos impávidos? Nos quedaríamos sorprendidos, pero podríamos ver, finalmente Dios trajo la salvación a su pueblo. Y eso es lo que nosotros nos invita este texto a cantar. Sí, lo hizo por medio de esta sierva bienaventurada, pero el único digno de ser exaltado es aquel que con su poder venció el pecado, la muerte y la maldad. Y nos hizo su pueblo, que puede hoy ver su poder actuando en sus vidas conforme a su gran misericordia. Si Dios tuvo misericordia, María dice, para recuerdo de su misericordia, Dios hizo todo eso con Israel. ¿Cuánto más nosotros, que nos ha sido mostrada mayor misericordia, cumplirse, que llegó aquel que nosotros esperábamos? Nuestro canto no debe parar. Para proclamación de su misericordia debería ser nosotros. Hermano, ¿qué respira el ser humano? Oxígeno, no, como está ahí en el aire la cosa. Pero como cristiano deberíamos añadir misericordia. Yo respiro misericordia. Todo lo que sale todo el día es por su misericordia. Mi canto no podría cesar de mi boca, sino cantar alabanzas al Dios que es misericordioso. Entonces, hermanos, esta es mi invitación a cantar. Estas son mis 3 estrofas para que tú consideres como tu canto hoy, ¿vale? Primera estrofa del cántico que te invito a que cantes hoy: sé humilde. Sé humilde. Reconozcamos nuestra condición de siervos. En humildad aceptemos que es en sus manos, bajo su poderoso plan, conforme a su voluntad, que realmente tiene sentido en nuestras vidas. Así que sé humilde. Canta hoy, canta humildemente. Segunda estrofa: exalta su poder. Exalta su poder. Pudiendo Él dejarte a ti en tu propia soberbia, dar vueltas en tus propios pensamientos, conforme a tu corazón engañoso, Dios obró con su poder para que te rindas, reconociéndolo a Él como tu Salvador y Señor. Y su poder es tal, hermano, que no te dejará así como tú estás ahora. Él promete sostenerte hasta el final. Él nos sigue transformando hasta que seamos como nuestro Señor Jesús. Así que canta hoy, canta exaltando su poder para salvar. Tercera estrofa: celebra su misericordia. No éramos dignos ni lo suficientemente humildes para recibir su salvación. Tampoco lo era María, pero ella fue llena de gracia. Tampoco tú y yo lo éramos, pero Dios nos dio de su gracia. Por tanto, no te aflijas pensando que tu vida debe ser perfecta para ser vista por Dios, sino que Dios te mira a través de los ojos de Jesús, te muestra su gracia, te muestra su misericordia por medio de ello. Nos ha dado gracia para que ahora seamos su pueblo mediante la fe en Él. Así que canta hoy, canta celebrando su gran misericordia. En resumen, hermano,
se humilde, exalta su poder, celebra su misericordia. Esta misericordia está disponible para todo aquel que se acerca humildemente a Él. Él mira de cerca al humilde, pero mira de lejos al soberbio. Así que mi invitación es que te presentes hoy en humildad. Quien a Él viene, Él no lo echa fuera. Si hay alguno aquí que se ha visto que está lejos del Señor, que su vida se encuentra en esta soberbia de sus propios pensamientos, que Dios simplemente ha sido para él alguien, pero no digno de ser alabado y exaltado, hoy te invito a que te rindas delante de Él, que reconozcas tu soberbia, pero que te acerques a Él humildemente, porque a quienes vienen a Él de esa manera humilde, Él no los echa fuera, sino que los recibe en sus brazos de amor y de misericordia, así como lo hizo con María. Y así como lo hizo conmigo, viéndome con misericordia, lo hará contigo si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Él te verá con sus ojos de misericordia. Arrepiéntete y confía en que Él es poderoso para salvar. Yo voy a rogar porque esto pueda ser así, que el Señor quiera salvarte a ti hoy, para que de aquí en adelante tu canción sea: no hay otro nombre, sobre todo nombre, sino Jesucristo. Que tu canción sea: Jesús es el Señor. Vamos a orar, engrandeciendo al nombre de nuestro Dios. Señor, solo tú eres grande y digno.